y bienvenidos a Conexión Surfing. Volvemos una semana más con el mejor surf y sus principales protagonistas. Ese sigue siendo nuestro lema en esta séptima temporada que acabamos de arrancar. Así que poneros cómodos en vuestros sofás porque hoy venimos con un programa cargado de acción. Así que vemos los titulares y comenzamos. Comenzaremos viendo un amplio resumen del Lexus Pipe Pro, primera prueba del Championship Tour 2025. Hablaremos con la surfista Leticia Canales tras su triunfo en el Open de Surf Yerbabuena. Abriremos una nueva sección, Gente que surfea, y lo haremos con el grupo The Rapants, que nos mostrarán cómo compaginan la música con el surf. A esta cita no faltarán nuestros habituales surf consejos. Y Palermo nos visitará de nuevo en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Interesantísimos los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, que no estaría completo sin nuestro colaborador preferido, Carlos Fernández, de One Surf Academy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Muchas gracias por la presentación. Ya sabes que para mí es todo un placer acompañarte en este proyecto de surf en televisión. Y hoy además empezando por algo que, como ya sabéis, a mí me motiva mucho, y es que dio comienzo el Championship Tour con el Lexus Pipe Pro. La primera prueba del CT de este 2025 tuvo lugar en Pipeline, un escenario con muchísima historia y sin duda con momentos muy épicos, Carlos. Efectivamente, Víctor, este lugar sigue emanando magia y tradición. Aquí se volvieron a dar cita los mejores surfistas del mundo, 36 hombres y 18 mujeres buscando entrar en la historia de un campeonato que empezó en 1976 y que tiene como máximo ganador, como no, a Kelly Slater con 8 victorias y 30 años de diferencia entre la primera de 1992 y la última en 2022. Kelly Slater ha recibido la invitación para participar en la edición de este año, a punto de cumplir sus 53 años, pero eso sí, en plena forma. Espectacular lo de Kelly Slater. Nosotros viajamos ahora hasta Hawái, a la North Shore de la isla de Oahu, para ver un amplio resumen de lo que nos dejó el Lexus Pipe Pro, primera prueba puntuable del Championship Tour 2025. Comenzó el Championship Tour 2025 y lo hizo con una de las pruebas más esperadas, el Lexus Pipe Pro. Los fondos de roca de este lugar son muy característicos y peligrosos, con 3 rompientes o rips principales. El primero es el clásico, donde rompe la izquierda de pipe o la derecha de backdoor cerca de la orilla, principalmente dependiendo de la dirección de la marejada. Cuando esta es muy fuerte y las olas llegan a más de 4 metros, el segundo riff entra en acción, y cuando las olas alcanzan más de 8 metros, estas rompen en el tercer riff, a unos 150 metros de la orilla, todo un desafío al alcance de muy pocos. En el primer día que hubo competición se completaron las 12 mangas de la primera ronda masculina. Con predominio de backdoor funcionando sin apenas viento, destacaron el australiano Jack Robinson con la mejor ola de la ronda, además del francés con residencia en Sayulita, México, Marco Migot, debutante en el CT y que superaba a 2 expertos como son Ryan Callinan y Joao Chianca. In my mind I was like, okay, well, this is the first heat, first event of the year. I was just like, let's go. This is my moment. I've dreamed about this moment. I've manifested this moment. It's time to live this dream. I'm not gonna pull back and not do it 100%. So yeah, I said to myself, it's kill or get killed. La categoría femenina también pudo iniciar su andadura en el Lexus Pipe Pro con Nadia Erostarbe haciendo historia al convertirse en la primera mujer española compitiendo en una prueba del CT. Dicha participación fue producto de su buen resultado en los Challenger Series del año pasado, que la situaron como reserva en caso de lesión. Y así fue.
La surfista de Zarauz sustituyó a la francesa Johanne Defay, una oportunidad que no desaprovechó, finalizando la manga de primera ronda en segundo lugar, pasando en el último instante de forma directa a la ronda 16 y evitando así la de eliminación. Después de una semana de espera, de nuevo pudieron las chicas entrar al agua y reanudar la competición para definir ya los cuartos de final. La australiana Isabella Nichols fue la más destacada, logrando un buen tubo a la mano en backdoor con una puntuación de 8,67. I don't know where that wave came from, but I'm very happy that it came to me in that heat. I just been putting in the time and surfing it when it's been bad, surfing it when it's been good, and had a couple of little sneaky ones through the practice sessions that kind of felt a little bit like that, so it felt familiar, but I don't know, I got flogged a couple of times before it, so I think it shook a little bit of sense into me. La oportunidad de Nadia Erostarbe de avanzar a la siguiente ronda llegó a continuación con un enfrentamiento difícil ante la campeona del mundo en 2023 y medalla de oro en París 2024, Caroline Marks. Con mangas superpuestas de 40 minutos, prácticamente ninguna de las dos surfearon nada en los primeros 25. Y fue en el último cuarto de hora de la manga cuando dos derechas de la estadounidense le dieron la victoria. Nadia finalizaba su participación en 9º puesto y una experiencia que le servirá para otras oportunidades, mientras Caroline Marks alcanzaba los cuartos de final. Yeah, I think everyone was just really excited to get in the water. It felt good to kind of get a heat out of the way before this round, but today's a completely different day. Obviously, we've had a lot of time off. I was joking with my mom. I was like, I could have flown home and then came back and then surfed my heat. But no, honestly, there's been amazing waves around. Just Pipe's been really tricky, all the sand on the reef and stuff. So I've just been surfing a lot and just kind of having fun, hanging out with friends, and then just switch your mind back on to competition mode today. So I was really excited to put the jersey back on for sure. Con la tercera jornada del Lexus Pipe Pro vino lo mejor. Un hermoso día con olas grandes y ordenadas rompiendo toda su energía sobre el segundo reef, que nos dejaron momentos espectaculares y donde se vieron los primeros 10 de la temporada. Sin duda el 10 más llamativo fue el de Jack Robinson, con la paradoja de no serle suficiente para pasar de manga, ya que su segunda ola fue de tan solo 2,17. Por contra, el mexicano Alan Cleland, un auténtico especialista en tubos, sumó un 9,50 y un 3,33, superando en la sumatoria de las dos mejores olas en tan solo 66 centésimas al australiano. Sí, no, súper feliz. Esta ola es increíble, este lugar es increíble y para ser parte de este torneo, ¿sabes? Toda mi vida he visto a todos los surfers que están aquí, es un nivel élite y sí, súper feliz de entrar, agarrar un par de olas. Sabía que tenía un hit súper difícil con Jack, él es uno de los mejores surfers en el mundo y sabía que tenía que agarrar un par de olas buenas y sí, me tocaron y feliz de ganar ese hit. Aunque ya como surfista retirado, Kelly Slater recibió la invitación de la WSL y pudo participar en su campeonato estrella. Aquí el 11 veces campeón del mundo ha logrado 8 victorias y una vez más demostrando que cuando Pipe se pone grande, él la domina como nadie. Primero ganando en la ronda de apertura para luego superar en la ronda de 32 al indonesio Rio Waida y posteriormente dar una masterclass en la ronda de 16 ganando al australiano Ethan Ewing con un sublime tubo en backdoor que rozó el 10. Kelly Slater alcanza la cifra redonda de 100 mangas ganadas en Pipeline, otro récord que suma a otros muchos en su dilatada carrera que se remonta a 1991, y aunque posteriormente caería en los cuartos de final ante el brasileño Ian Gouveia, lograr un quinto puesto en Pipeline con 53 años recién cumplidos es ya en sí toda una hazaña. Right in the moment it was kind of a blur. I was just like I was in the moment, like just focused on it, but when I saw the wave pop up and I saw it coming together and I had priority and there was no pressure, I was like, all I got to do is be in the right place on this thing. And I wanted to be really deep and greedy, but also was like, I want to make it and just, get a good score. But I was just, it was one of those ones where it's like if you're an outfielder and you don't have to move, you just put your glove like this. All I had to do was stand up and it was there.
Apurando casi al máximo el periodo de espera, el Lexus Pipe Pro llegó al día de las finales. En la categoría femenina, la australiana y doble campeona del mundo Tyler Wright se llevó la victoria tras realizar un campeonato perfecto, ganando todas sus mangas con autoridad, sobre todo la que le enfrentó a la estadounidense Lakey Peterson en las semifinales, donde pudo demostrar su mejor surfing en pipe con una mejor ola de 8,67. En una final lenta y sin apenas olas, su rival fue la actual campeona del mundo y ganadora en la edición anterior, Kylie Simmers, que nada pudo hacer con el control de la australiana en todo momento de la manga y que aprovechó la única ola que le ofreció potencial. You know, I think I really tried to bring in a lot more joy, and I feel like after last year I was injured a lot, and that didn't help with the sort of love of it and the joy of it, and that's what I really felt here. And it was so cool to have a final with Simmers out there. She's like the queen of pipeline to me, and absolutely awesome seeing them have a little backdoor shootout in the semi between Molly and Simmers as well. So that was really cool, and the boys did incredible, and yeah. La final masculina, por su parte, tuvo más cosas que comentar y, sobre todo, mejores olas. Ahí accedieron el local Barron Mamilla y el italiano Leonardo Fioravanti, tras imponerse en semifinales a Ítalo Ferreira e Ian Gubella, respectivamente. El hawaiano, que ya logró la victoria aquí en la edición 2024 en condición de invitado al evento, en esta ocasión repitió resultado ahora ya como surfista del CT por derecho, aunque esta vez con una diferencia respecto a su rival muy distinta. Tras el sonido de la bocina, los dos candidatos al título del Lexus Pipe Pro se encontraban empatados a puntos, ambos con 19,97, una situación poco habitual que hubo de decidirse según marcan las normas de competición de la WSL. El desempate lo determinaría quien tuviera la mejor nota de la manga, y en este caso un 9,80 en la tercera ola del hawaiano frente a un 9,10 en la última ola del italiano, y que fue el desencadenante de la polémica, ya que Leo Fioravanti precisaba para llevarse la victoria un 9,11. Esta situación, y dada la trascendencia de esta prueba, la cascada de comentarios inundaron todo tipo de foros y en redes sociales comparando las dos olas. Distintos criterios, pero todos ellos subjetivos, pero dejando dudas razonables. Victoria final para Barron Mamilla, que se mostraba así de satisfecho en el podio por su triunfo en el Lexus Pipe Pro, y recordando el espectacular 10 logrado en su enfrentamiento con John Florence en la ronda de 16. Leo, that was an insane final. For you to come back like that was crazy. But yeah, just yesterday and the heat with John, everything was just pretty crazy, and yeah, I really can't believe it happened again, and I'm super grateful. It was pretty crazy, in the heat when I went on that wave, when it was coming in, it looked like the scariest possible pipe wave, and we weren't the heat with priority, and Joao was kind of looking at it for a second, and then he didn't go, so I was super late. And yeah, when I took off, I was like, oh, this is really scary. Hopefully I don't fall, because I might be getting seriously hurt. But yeah, I came out, and it was a pretty insane feeling just to, come out and get a tan against John again. And then the rest of the heat was just crazy. I knew he was going to come back. And yeah, he got some crazy waves, and it was a good heat. Yeah, better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out. Como siempre, Pipe no defraudó y una vez más hemos sido testigos. La segunda prueba del Championship Tour 2025 será en lugar de lo más inusual, con el Surf Abu Dhabi Pro en la piscina de olas artificiales situada en los Emiratos Árabes Unidos, y que veremos, cómo no, en un próximo Conexión Surfing. ¡Espectacular! Además, una edición muy especial para el surf español, ya que Nadia Erostarbe hizo historia al ser la primera mujer nacional en participar en el Championship Tour del WSL, algo sin duda histórico. Nosotros ahora vamos a hacer un paréntesis para tomar buena nota del primer surf consejo del día de hoy, que no es otro que una receta de nuestro amigo Marcelo Torres.
Buenas, gente de Conexión Surfing, bienvenidos a otro Surf Consejo de Cocina. Yo soy Marcelo, seguramente me echaréis de menos, yo a vosotros también, y hoy os traemos una ensalada de escarola con mejillones en escabeche y ralladura de naranja. Para elaborar nuestra ensalada de escarola con mejillones en escabeche y ralladura de naranja, vamos a utilizar una escarola que ya hemos limpiado y la tenemos en nuestro bol apartada. Vamos a necesitar mejillones de la ría de Arousa que vamos a abrir al vapor y sacar de su concha. Y para el escabeche en sí, que es una de las técnicas más antiguas de conservación que se conocen y es un plato que viene de la cultura árabe, vamos a utilizar aceite de oliva, vinagre y vino blanco. A eso le vamos a añadir una cebollita, zanahoria, puerro, diente de ajo y unos granos de pimienta para aromatizar. Empezaremos elaborando nuestro escabeche. Para eso vamos a cortar la cebolla en cachos no muy grandes, el puerro igual y la zanahoria igual. Lo importante es la homogeneidad de la verdura para que toda se cocine al mismo tiempo. Vamos a pocharla en el aceite. Una vez que tengamos la verdura pochada, vamos a añadir nuestros mejillones de la ría de Arousa ya desconchados, le añadiremos nuestros granos de pimienta, dejaremos que homogenice un poquito los sabores, le añadiremos nuestro pimentón dulce y una vez que tengamos el pimentón cocinado, añadiremos primero el vino blanco, reduciremos el alcohol y terminaremos con el vinagre para que conserve todo su sabor y sus componentes antibacterianos. Una vez finalizado nuestro escabeche, vamos a proceder a emplatar nuestra ensalada de escarola con mejillón en escabeche y ralladura de naranja. Vamos a empezar colocando la escarola de modo casual, no hace falta que la ordenéis, ponéis unos ramilletes de escarola que coja volumen, con cuidadito. Emplatamos nuestra ensalada, un poquito de mejillón. Vamos a rallar un poquito de naranja encima y le vamos a dar un tono alegre a esta receta. El cítrico y el mejillón siempre acompañan bien y con el escabeche consideramos que es un complemento ideal para esta fantástica ensalada para el verano. La semana pasada vimos un amplio resumen de lo que nos dejó la prueba de surf, el Open La Hierbabuena. Y una gran noticia fue la vuelta de Leticia Canales a lo más alto del podio. Y eso es algo que hay que celebrar. Así que hoy, en Conexión Surfing, está con nosotros Leti Canales. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Hola, todo muy bien. ¿Cómo sienta? Estábamos diciendo que regresa a la competición 2025 y tú regresas con un triunfo. ¿Cómo sintió esa victoria en una de las pruebas más míticas que tenemos en el surf nacional, Hierbabuena? Bueno, la verdad que ha sido un cúmulo de emociones, ¿no? Yo creo que he estado trabajando muy bien durante el invierno y ha sido una consecuencia, ¿no?, del trabajo diario que estoy llevando a cabo. Y la verdad que muy contenta de, después de mucho tiempo, ganar una competición, hacerlo también con una final que había grandes surfistas y bueno, lo que hace es un poco pues recalcar que estoy trabajando bien.
Empezamos el 2025 con esta prueba en Yerbabuena. Antes de que nos hables de proyectos futuros, de qué estás haciendo actualmente, estás diciendo que estás entrenando bien, entonces vamos a preguntarte luego por tu presente, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa visita, ese arranque de temporada y en el sur, en Andalucía? Bueno, estábamos yo creo que todos un poco pendientes de cuándo se iba a hacer la prueba de Yerbabuena, porque tiene como un amplio periodo, ¿no? Y yo estaba en Marruecos, ¿no? Y de la que pusieron verde la competición, organizamos todo mi equipo y yo y bueno, para mí siempre es un placer ir para Barbate. Cuando era cría he pasado muchísimo tiempo en la zona del Palmar, en Zahora, entonces me trae muy buenos recuerdos. Y ha sido un campeonato que igual por condiciones nos hubiese gustado a todos que hubiese mejor, pero bueno, al final es algo que no controlamos. Se hizo la competición y la verdad que salió todo a favor. Decías que competidores muy potentes, Barbate, un sitio del que tienes grandes recuerdos de cuando eras niña, regresar ahí y hacer un triunfo como el que hiciste, ¿cómo sintió? Aparte, yo sé que eres una persona que trabaja mucho la parte mental, la parte física, volver a la senda del triunfo. Para ti, ¿qué significó a nivel personal? Bueno, al final ganar siempre trae cosas positivas, ¿no? Pero yo creo que ha sido el camino por el que más orgullosa estoy, ¿no? El camino hasta llegar a esta primera victoria. Hemos pasado momentos pues no tan fáciles que te hacen pues igual dudar en un momento dado de si estás a la altura, si no. Y bueno, yo creo que la clave ha sido seguir insistiendo, confiar en que el trabajo daría los frutos y para mí ha sido pues bueno, como recalcar que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y me llena pues bueno de felicidad y al final es algo positivo porque es la primera competición del año, siempre es difícil competir a principios de año y ahora pues voy con mucho más confianza de cara a los próximos eventos. Decíamos, y lo acabas de resaltar, tu primera prueba del año, primer triunfo. Y te decía, aquí vamos a hablar del presente y de ese futuro a corto o medio plazo que tiene Leti Canales en mente. Llevas tiempo entrenando, llevas tiempo diciendo, como acabas de resaltar, que el camino era lo importante, el triunfo es el resultado de ese camino. Pero bueno, ahora ya con la primera victoria en la mochila, ¿cómo te planteas? ¿Cuáles son tus proyectos para esta temporada 2025? Bueno, yo creo que a nivel personal seguir centrándome en el día a día, ¿no? Trabajar bien, poder conseguir los objetivos diarios y bueno, está claro que para cualquier surfista nacional si quiere dedicarse a esto tiene que tener objetivos y metas importantes y tenemos ahora una competición en febrero muy importante en el circuito europeo QS. Y bueno, quedan 4.000 puntos, ¿no? Hay como pues una pequeña esperanza de poder lograr la clasificación a los Challengers, pero bueno, sabiendo también que puede que no pase y que no pasa nada, ¿no? Porque la siguiente temporada volvería a empezar en julio, ¿no? Entonces, bueno, es como tener doble oportunidad, ¿no? Y me lo estoy cogiendo así. A nivel deportivo estoy centrada en el circuito QS y los circuitos nacionales, que yo creo que nos sirven muchísimo para poder seguir rodando a falta de competiciones. Y bueno, no quiero hablar de resultados porque es como lo he dicho antes, es consecuencia del trabajo diario, ¿no? Y hay muchos factores, ¿no? que se tienen que dar, pero bueno, yo compito porque me encanta hacer las cosas bien, ¿no? Entonces el objetivo siempre va a ser hacer podiums. El objetivo, si lo
yo creo que si lo centramos en el resultado, ¿no? Pero bueno, me va mejor centrarme en lo que está en mi mano, que es el día a día, en cómo afronto los entrenamientos, cómo afronto las competiciones, cada manga. Y después, bueno, pues la suerte y los aciertos dirán, ¿no?, el resultado. Leti, desde aquí, darte la enhorabuena de nuevo por ese primer triunfo de la temporada 2025 en una prueba tan histórica como es Yerbabuena, y seguiremos de cerca tus avances en esta temporada que empieza y arranca de la mejor manera para ti, y muchísimas gracias por pasarte por Conexión. Nada, muchísimas gracias a vosotros por pegarme un toque y por darme voz, ¿no? Y nada, sí, vamos a tope esta temporada, como todas, y a ver qué sale. Pues un abrazo muy grande, Leti. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. En Conexión Surfing nos gusta darle vueltas a las cosas, y por eso hemos querido darle voz a personas que practican nuestro deporte de forma anónima, o no tanto. Lo que está claro es que no son personas que estén destacando en el mundo de la competición o de la industria del surf. ¿No es así, Carlos? Pues Víctor, me parece una gran idea, y es que tienes razón, gente que surfea, así de sencillo, así de natural. Cuéntanos, ¿con quién empezamos hoy? Pues con unos buenos amigos, Carlos. En esta ocasión me he ido a charlar y a conocer un poquito más a los integrantes de The Rapants, que además de ensayar, componer y dar conciertos por toda España, también sacan tiempo para surfear. Este es el resultado del primer Gente que Surfea. Para esta nueva sección de Gente que Surfea, en Conexión Surfing nos hemos venido hasta la localidad gallega de Muros, un sitio con mucha historia y con mucho surfing. Y hemos tenido unos anfitriones de lujo, la banda que está arrasando en toda España, The Rapants. Bienvenidas y bienvenidos a Muros, sin duda la villa más importante de la Costa da Morte y probablemente de toda la provincia de A Coruña. Yo tuve la suerte de participar en el equipo de turismo del ayuntamiento, entonces os voy a explicar un poco la historia de nuestro pueblo. Muros fue durante muchos años, gracias a su puerto y su ubicación protegida aquí en el mar, una de las villas más importantes de toda la costa gallega, con grandes batallas que ha habido en nuestra costa, como la batalla de Muros, donde el ejército español venció a los franceses, y otros grandes eventos que han ocurrido aquí. Y nada, con el paso de los años Muros fue cambiando su economía desde la pesca de oxeito, que era la pesca tradicional que se empleaba aquí para la pesca de sardina, hacia otros modos de explotación costero, debido sobre todo a la aparición de los fomentadores catalanes que llegaron a nuestra villa en busca de... ¡Joder! Se llama Muros por los muros del castillo. El castillo no sería bueno, pero los muros buenísimos. Pues sí, Muros tuvo una industria súper importante debido a los fomentadores catalanes que arrasaron con nuestras costas, la dejaron prácticamente sin sardina y sin pescado debido a sus técnicas de arrastre súper agresivas. Y nada, desde su escapada en los años 70, pues Muros ha ido cambiando hacia a lo mejor una explotación más turística y bueno, una industria un poco más fomentada en el rock and roll. Le llaman el Seattle gallego a Muros, porque hay una cantidad de bandas para el pequeño que es el pueblo descomunal, la verdad. Digamos, había una sala de ensayo aquí que se llamaba la Sala Nasmo, que desde lunes a domingo
sigue siendo. Desde lunes a domingo era una animalada la cantidad de grupos que había para ensayar y tocar. Cada vez sí que es verdad que se fue un poquito a menos, pero siguen aún saliendo grupos jóvenes de gente tocando pues, música urbana, música rock, indie, punk, de todo. Y la verdad es que es un orgullo ser de este pueblo y que sea así, tan cultural. Muros fue conjunto artístico desde 1970, creo. Y está, bueno, una de las características es que está lleno de soportales, que era donde atracaban antes los barcos y algo muy característico de las villas marineras y todo el rollo este. Está muy guapo, realmente, muy chulo, muchos callejones, todo en piedra. Pero bueno, lo mejor de Muros, sin duda, son sus playas. Barcelona, y aquí estamos los dos, contando a solas. Aquí estamos a escasos 10 minutos del centro de Muros. ¿Cómo es la tradición surfera aquí en vuestra área? Es muy buena. Aparte que venimos todos, somos muy tranquilos y tal, y es buenísima. Tenemos un grupo de, no sé, 20 o más personas y siempre pues hacemos aquí comidas, cuando cuadra aparte mañana y tarde, hacemos un campeonato. Solecito. Sí. Hacemos un campeonato también de locales, que está súper guay, venimos disfrazados, muy divertido. Y nada, nosotros también como grupo lo que hacemos es para relajarnos, aquí venimos para relajarnos. Lo mejor del campeonato es que no compites contra el resto de participantes, sino contigo mismo. Sí. Entonces, quien ganas, quien mejor se supera a sí mismo, para no fomentar la competición entre nuestros colegas, porque el surf realmente es un deporte para disfrutar, no para competir. Exacto. Desde mi forma de verlo. Sí. Y los premios, perdona que te interrumpa, son donaciones que traigas de casa. Pues algo relacionado con el surf, por ejemplo. Yo el primer año me equivoqué y traje 1 kilo de arroz y unas galletas, ¿sabes? Pero era como para traer una crema solar, un invento o algo así. Y hay muchos premios. Premio a la mejor caída, premio al mejor de todos, a varios premios, míticos. Mejor ola, mejor wipeout. ¿Cuántas ediciones lleváis ya? Nosotros no organizamos, en plan, estamos ahí, pero los que organizan son Marcos y Chus, sobre todo. Sí, Guille también tiene mucho que ver. Y llevan 2. Ya. Yo el último año no pude estar. Nosotros porque tocábamos, pero esperamos que este año salga la tercera porque es algo muy bonito. Y que pueda seguir sumando y haber algo de música o algo más así. Lo mejor es que nos juntamos muchas generaciones, no solo gente de nuestra edad, sino más mayores que fueron los que iniciaron el surf aquí en Muros y la chavalada nueva que viene detrás, que también surfeamos todos juntos. Entonces hay un rollo muy guay. Ya de que hablas de esas generaciones, ¿dónde, tú decías los 90, pero dónde está ese inicio del surf en esta costa? Aquí yo creo que empezó Naso, el que tiene un pub, eso lo dijo Chus, fue el primero de esta zona, y después un par de meses... ¿Qué fue antes el huevo o la gallina? Chus es nuestro profesor, es el que nos hace las tablas y todo, que luego te enseñaremos dónde es, y Naso creo que fue el primero por unos meses, después Chus, que ya empezó también con la elaboración de tablas, y a partir de ahí era el grupo de colegas. Sí. Y eran pues 4 o 5, después también Venancio también empezó, y nada, pues... Por ejemplo, yo en casa recuerdo ya desde pequeño tener tablas porque mi tío surfeaba con todos ellos, y luego mi padre se compró una tabla que usó creo que 2 o 3 veces. 2 baños. Él presume que llegó a ponerse de pie en esa tabla y luego la dejó tirada en el garaje y fue con la que yo empecé, que bueno, no empecé porque estaba reventada y no flotaba. Llegamos a tener una tienda de surf, 2 tiendas de surf aquí. ¿En Muros? En Muros. Una, de ropa sobre todo. Sí, de ropa una, y la primera que hubo, que era eso, finales de los 90, principios de los 2000, también tenía tablas y body y tal. Hawái parecía. Sí, que no le hemos comentado, pero bueno, sí hemos dicho, pero Muros tiene una población de 8.000, ¿no? Entonces es un núcleo pequeño y bueno, todo lo que hay en torno al surf aquí es importante debido a la magnitud que tiene, tanto en la música como en el surf. Os iba a decir, y vosotros, a día de hoy estáis a tope con los bolos, me imagino que con ensayos, con gira. ¿De dónde sacáis el tiempo para surfear si es que lo encontráis?
Lo peor es cuando coincide que hay buenos fondos y buenas condiciones y hay concierto, porque claro, tú empiezas el grupo de música con la idea de voy a dedicarme a la música, así voy a tener tiempo entre semana para surfear, pero eso es mentira. Es al revés, nunca tienes tiempo para surfear porque siempre hay ensayos o hay conciertos, entonces a lo mejor tenemos que viajar, etcétera, y es un follón, pero bueno, intentamos siempre que podemos pues hacer el esfuerzo por bajar a venir a surfear. De julio a septiembre este año coincidía en todos los conciertos nuestros el fin de semana, era cuando llegaba las. Claro, de lunes a viernes plato y luego el fin de semana que íbamos a tocar entraba el mar. Entonces... Pero fatal, Tenéis que cambiar las actuaciones, ponerlas entre semana. Pero entre semana no hay mar. Y es nuestro momento para desconectar, aunque estemos juntos, es desconectar un poco del panorama musical. ¿Sabes? Aquí estamos como colegas guay, ¿sabes? Fue como empezamos más o menos todos. Por ejemplo, Shama, un amigo, a mí me enganchó Mati, un día que me soltó ahí en una playa de por aquí cerca con un invento de un cano en Carvalho, en Razo. Joder, y nada, pues me empezó a gustar, siempre me gustaron mucho los deportes y guay, y él ya tenía un estilazo, Shama ya se ponía de pie sobrado, iba también guay, ¿sabes? Un poco, es más como yo creo, Mati es un poquito más atrevido, Shama es un poco más... Yo soy el que siempre se lastima. Entonces, sí, el más cagado de todos y el más cagado siempre es el que siempre lastima. Matías es el que está más esperando la hora, ¿no? La buena. Sí, seguro. Sí. Mati es el más guay. Mati tiene un flow muy divertido, tío. Tú ves a Mati surfeando y te da ganas de hacer surf. Porque ves que está disfrutando cada momento. Eso a mí me enseñó Dave Rastovich a surfear. Me trajisteis aquí a vuestra playa, a vuestro spot preferido. ¿Por qué? Pues, para enseñarte un poco las olas que surfeamos y bueno, lo siguiente sería enseñarte las tablas con las que surfeamos. Tenemos aquí este pirulo que sube para arriba, que no sé muy bien cómo se llama, no recuerdo la especie que álamo. El álamo, sí. El álamo. Un álamo no es un álamo. No es un álamo. Pero hay la historieta entre nosotros de que nuestro profesor, que te hablaba antes, Chusma, que va a coger la madera para hacer una tabla. Y de hecho tiene una tabla ya hecha de esa madera que podemos ver ahora. Porque vosotros tenéis todas las tablas hechas por Chus, es como vuestro gurú. Sí. De hecho, al ser shaper de aquí también nos conoce a nosotros y conoce el entorno y las olas. Entonces ya hace el material adecuado para venir. Claro, es un sastre. Son personalizadas. Claro. A Shama tiene la que llamamos la corchuda. La cascuda. Es la cascuda. La mía es la colaboración de Rapas con Chusma. Y la de Mati, si quieres que te la enseñemos, la de Mati tienes que verla. Es mejor que la veas. Sí, no te la trae, pues venga. La Bob Esponja, aquí está. Bueno, chicos, esta primero fue la tabla de Bob Esponja, el primer mini Simmons que hizo nuestro shaper. Con el primer logo. Rompió y la convertí en la primera Pussy Simmons de la costa. No hace falta explicar el por qué es la Pussy Simmons. ¿Esta fue tu primera tabla también? No fue la primera, pero fue la primera de él. La primera que hizo. Yo la primera tuve una... Empecé con una corta que me compré, pero no tenía ni puta idea, entonces tuve 2 años sin remar una puta ola hasta que me compré una Fish, un poco más de volumen y tal. Y fue cuando empecé realmente, así que mucho amor a las tablas con volumen. Sí, no. Nosotros somos tablas de volumen, somos a disfrutar, no a competir. Pues ya de que habláis de tablas, vamos a conocer a Chus, entonces. Al creador. Al profesor. Muchísimas gracias, chicos, por abrirnos las puertas de vuestra casa. La próxima semana continuaremos en Conexión Surfing charlando con The Rapans, esta banda que es espectacular y que si no la conocíais ya tenéis que tomar nota. Carlos, como siempre, a ti muchísimas gracias por acompañarnos y te vemos la próxima semana. No faltaré, Víctor. Estar aquí para mí es como estar en casa. Un saludo a todos los que nos seguís y como siempre, nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro colaborador más divertido, vamos a tomar buena nota de este Brico Surf Consejo presentado por Eduardo López Dóriga. Hola amigos de Conexión Surfing. En este consejo de hoy vamos a hablar sobre cómo aplicar correctamente la parafina sobre la tabla de surf. Tenemos aquí 2 parafinas, una base, ¿vale?
Sexworks base o tropical, que es una parafina muy dura, ¿vale? Y otra de agua caliente de FCS. Lo primero, que la tabla esté correctamente limpia. Si es nueva no va a haber problema, lo único quitar un poco el polvo, y si está usada hay rascadores y hay productos específicos para limpiar nuestra tabla. A mí me gusta, cuando saco la parafina base, hacer una marca al medio para saber la cantidad que voy a aplicar. Una vez que tenemos hecha la marca al medio, cada persona tiene su truco, pero a mí me gusta primero hacer diagonales en un lado y luego diagonales en la otra dirección. La superficie a abarcar aproximadamente, colocamos las manos a la altura de los pies en nuestro surfing y aquí tenemos una correcta posición de los pies, que es donde vamos a necesitar la tracción aparte del pecho cuando estemos tumbados. Una vez que hemos aplicado las diagonales, como dijo el hombre de Karate Kid, dar cera, pulir cera, hacer circulitos. Y según vayamos haciendo circulitos, poco a poco veremos que empiezan a salir bolitas. Y la cantidad a aplicar, aproximadamente la mitad que he marcado antes, cuando la tabla está nueva o limpia, para una tabla normal. Y ahora sí sería el momento de dejar enfriar un poquitín para que vuelva a estar duro, que estará muy blandita de la flotación. Y una vez que haya enfriado un poco y que esté un poco más durita, ya aplicamos la parafina de agua fría, si es muy blanda, o de agua caliente, un poco más dura, que vayamos a utilizar en la época del año. Este ha sido nuestro consejo de hoy sobre cómo aplicar correctamente la parafina, y si tenéis dudas, acudir a vuestra tienda de surf preferida. Encaramos ya la recta final de este cuarto programa de la séptima temporada, compañeros. Y está aquí a mi lado uno de nuestros invitados favoritos, Palermo. ¿Qué pasa, Víctor? ¡Qué bien te veo la nariz! Estamos ya seminuevos. Está ahí, la estoy viendo, la estoy analizando. ¿Estás contento? Estoy contento, vamos mejorando. Aún tiene que bajar bastante la inflamación, ¿eh? Aún nos quedan un par de semanitas mínimo, pero ya te dije la semana pasada que cada vez venía con menos atrezzo, así que esta semana ya nos quitamos todo lo que nos tapa la cara. Para alguien feo como yo, no tan guapo como tú, Por favor, mira para aquí. es un problema, ¿eh? Puedo hacer papeles de hasta 16 años. ¿En qué? En el teatro. ¿De vivos? ¿De vivos? Sí, de vale, vivos. vale. No, te veo bien, te veo bien. Sí. ¿Qué tal, respiras? Yo creo que Digo bien. que la operación habrá funcionado. Lo que pasa es que hasta dentro de 15 días no bajará del todo. Está no complicado, pero sí es cierto que se tarda bastante, es una operación complicada. Bueno, durante todo este proceso en el que te vimos que estabas recuperándote, no faltaste a tu cita con Conexión Surfing, algo que te agradecemos nosotros desde aquí, que me imagino que los telespectadores también agradecerán. Bueno, vamos a pensar que sí, que les tengas al tanto con lo que ocurre en las redes sociales y con todas esas novedades que estamos lanzando este año. Que si concursos, que si peticiones para ver si nos vamos a Nazaré, que si yo regalo camisas. Estamos muy locos este inicio de temporada, ¿eh? Yo de lo que más me voy a fiar que vaya a pasar es de ir a Nazaré y de los concursos. De lo de tus camisas ya dije que hasta que vea pruebas a mí no me vale. Desde aquí, Dylan, si estás bien, guiña el ojo, ¿vale? Por si acaso. Vale. Este programa te traigo 3 cositas, bueno, te traigo 3 vídeos y dos novedades. Ojo, va, está que se sale, Palermo. O sea, programa que viene, programa que presenta. Alguien tiene que trabajar en este programa. Así que vamos con el primer vídeo, que es un perro que hace skate mejor que yo. Para hacerlo mejor que tú, recordemos que solo hay que mantener la nariz en su sitio. Yo, ¿sabes que me gusta traer muy de vez en cuando a animales que se parecen a nuestros miembros del programa? A este perro decidí llamarle el Dr. Hawk, por lo que sea. Tiene un aire con nuestro gran amigo Xuan, ¿puede ser? Para mí es el Dr. Hawk, no sé quién es el Xuan ese del que me hablas. Y una de las cosas que me gustó de este vídeo es que en años de perro yo creo que está ya rozando tu edad, Víctor. Es un perro mayor, así que no hay edad ni siquiera para los perros para empezar a practicar deporte. A mí lo que me encanta de este vídeo es ese monopatín psicodélico que lleva el perro. O sea, es como muy sesentero, o sea... De tu quinta. De mi quinta.
Lo que sí, no sé en dónde está grabado, pero tiene el skatepark un aire a alguno que me suena. A ver si te acuerdas y las siguientes semanas intentaremos decir en dónde está grabado, ¿vale? Es que estaba viendo en lo que nos pasa realización y veo que están los vídeos en español. Entonces entiendo que será un sitio de por aquí cerca. Bueno, en muchos sitios habla español. Eso es cierto. Vamos con el segundo vídeo. Eso es cierto. El segundo vídeo es un conocido ya de este canal y de las redes sociales, que es la raza, creo que es un corgi, creo que se llama la raza de este perro, que hace skate, y otro animal que hace skate bastante mejor que Palermo. Estoy en escaleras, estás Víctor. de coña. No, mira, espera. La gente flipa. Espérate. Tiki, tiki, con toda la tranquilidad. Es que no se mueve ni un centímetro, ¿eh? Mira, el de la moto allí encima de la acera, igual lleva una coge multa. velocidad, espérate, que se frena antes de llegar al paso de peatones. Y ahí lo ves. Encantado. Una de las cosas que más me gusta es el jersey que lleva, ¿eh? Es un jersey muy parecido a tus camisas. Y me gusta mucho. Hombre, a mí lo que me flipa es el inicio. A ver si nos puede poner Bryce el inicio del vídeo, porque fíjate cómo espera que le llegue el skate, como diciendo, ¿qué pasa, bro? Está adiestrado, Y se pone con el skate ahí para bajar. Lo vamos a ver ahora. Ahí lo tienes. Está. Mira, me flipa. O sea, sí, señor. Una maravilla este perro. Creo que la raza es corgi, ¿eh? Si no me equivoco. Lo confirmaremos también. Otra duda que aclararemos en otro Conexión Surfing. ¿Qué más nos traes? Porque acabas de poner el listón bastante alto con el skate de los perros. Alto, literalmente alto, puso el listón este perro, que mira lo que hace Víctor. Espérate, no te creo. Sí. No te creo. Sí, señor. Ahí lo tienes. Haciendo eso se llama parapente, ¿no? Sí, parapente. Y la raza es un Pomerania, creo. O sea, aquí somos muy amantes de los perros, como lo podéis haber observado a lo largo de los programas de las anteriores temporadas, y me flipa esto. Mira qué chill va, el perro va tranquilo, parece que ya acabó de grabar el programa de Conexión Surfing, trabajo hecho, y ahí lo tienes. Me voy para mi casa viendo estas maravillosas... Y mira cómo aterriza, ¿eh? O sea, a ver, vamos a reconocer la pericia del piloto. No sé cómo se le llama a los que hacen parapente, no sé si son pilotos o... no lo sé. Pero la pericia, ojo, que así como se llegó, se sentó. Desde aquí también decir, por favor, y avisar a nuestros espectadores que no hagáis esto, no cojáis el Yorkshire de vuestra tía y os tiréis desde el cuarto, ¿vale? Para esto supongo que habrá un entrenamiento previo importante. Y hasta aquí los 3 vídeos, Víctor. Quiero, antes de acabar, dar la noticia y las novedades, así que si me das permiso, las digo rápidamente. Te iba a hacer un pequeño inciso porque me hizo mucha gracia lo del Yorkshire de tu tía, porque es como un perro así que nos viene muy a la cabeza. O sea, si lo hacéis, mandadnos vídeos, por favor. No hagáis lo del Yorkshire, Víctor, no des estas ideas, ¿vale? Lo del Yorkshire no. Primera novedad, Víctor, y es que este año vamos a tener, ya explicaremos cómo es, pero vamos a invitar a que la gente lo haga ya, una liga fantasy, o por lo menos un equipo fantasy, en la fantasy de la WSL, que a mí estas cosas me gustan mucho, esto de hacer equipos. Tú no sabes ni de lo que te estoy hablando. Más o menos, porque sé que en el programa de hoy le decía a Carlos que seguro que estaba apurando las horas ya para hacer su fantasy, entonces entiendo que haremos un fantasy entre los miembros del... A ti te diremos lo que vamos a hacer el resto. Vale. Porque no creo que te interese. Si eso me mucho. escribís una carta. Te lo contaremos, que lo de leer lo llevas un poco mal también. Bueno, a ver, es lo único que sé hacer, porque lo que es WhatsApp y mensajes ya no. Y la última, y esto es muy breve, para poder participar en el sorteo que anunciamos la semana pasada, tenéis que ser, recordamos que el sorteo es una tabla de surf, tenéis que ser seguidores o seguidoras de la cuenta de Instagram y estar muy atentos y atentas a las instrucciones que vamos a dar ahí. Así que, por favor, sigan las redes, síganos aquí, compártanlo, porque Conexión Surfing por fin tiene a alguien que cumple su palabra y vamos a sortear una tabla de surf. Por fin tenemos a alguien que cumple su palabra. Ahora vamos a ver quién. Yo, no te preocupes, Víctor. Chao, chao. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, nos despedimos hasta la próxima semana, en la que regresaremos, como ya sabéis, con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en la playa.